primero, gracias a Carla, gracias a la organización, a Creative Morning, y gracias a vosotros por haber venido, levantaros tan pronto y venir a escuchar estas cosas. Yo os voy a hablar del tema de craft. Yo creo que bueno, es algo que está muy arraigado en mi trabajo, muy enraizado en mi trabajo. Y antes de nada os quiero hacer unos comentarios para ver por qué creo que estoy aquí hoy, ¿no? Y por qué estamos aquí con este tema. Yo de pequeño me gustaba mucho pintar, me gusta mucho el arte, pero no ese arte con mayúsculas, sino ese arte de garabatos y de ensuciar y de hacer cosas, ¿no? De construir cosas. Mis padres, viendo que me gustaba pues, todo este tema, cuando yo tenía 8 años me inscribieron o me llevaron a una academia de pintura en mi ciudad, en Manresa, con un pintor de estos tradicionales del arte catalán clásico, ¿no? Que bueno, una escuela que empezabas desde el dibujo hasta la pintura al óleo, ¿no? Allí pasé casi 5 años, ¿no? de los 8 a los 12 o 13 años. Y allí sí que aprendí un poco más lo que era pues, la técnica de dibujar, de pintar, de representar la realidad. Luego me acabé aburriendo porque perdí un poco la motivación, porque era todo un tema de copiar, ¿no? Ir reproduciendo paisajes, reproduciendo personas, pero en aquel momento me cansé. Pero lo que es el tema del dibujo y del arte siempre me ha acompañado, nunca se ha quedado atrás, ¿no? Por otra banda, yo nací en una familia de carpinteros, ¿no? O sea, mi padre tenía un taller de carpintería, se dedicaba al mundo de los muebles, del mobiliario, y yo también tuve la suerte, lo digo ahora, entonces no lo apreciaba, pero tuve la suerte de crecer en ese entorno, en un entorno de un taller, ¿no? De pequeño yo solo jugaba, me encantaba ir allí, pero luego con el tiempo también fui acompañando a mi padre y fue hasta que acabé mis estudios, ¿no? Pero siempre lo fui acompañando, me sirvió me sirvió como trabajo para mí, pero me sirvió también mucho como base de aprendizaje de lo que luego he acabado haciendo años después, ¿no? Y luego más adelante acabé estudiando diseño. Luego me especialicé en diseño de interiores. Y bueno, y de alguna manera ya cuando estaba en los estudios, en la carrera, me di cuenta de que me interesaba una visión más abierta del espacio. O sea, estábamos estudiando diseño de interiores, pero me encantaba la arquitectura, me gustaba intervenir en el edificio, me encantaba también esta parte artística que no podía dejar atrás, ¿no? Entonces, esto fue la base, yo creo, todo esto que os explico, de lo que pasó después, ¿no? Acabé los estudios y fundé con dos compañeros más, fundamos lo que fue nuestro primer taller. Y ya era un taller en aquel momento interdisciplinar. Nuestra voluntad sobre todo era hacer cosas que estuviesen con una visión abierta, ¿no? Y bueno, este fue los inicios cuando yo tenía 24 años, ya hace unos cuantos años, de lo que ha sido luego toda mi trayectoria y todo mi trabajo, ¿vale? Actualmente, para cerrar esta parte de presentación, actualmente también me dedico a la docencia, pero ya no, ahora lo dejé por un viaje que hice a China donde me quedé una buena temporada, luego os explicaré. Pero actualmente, digamos que tengo un estudio que comparto con Rubén, que está aquí detrás también, y que nos dedicamos sobre todo al tema del espacio. Hacemos espacio desde efímero hasta arquitectura, ¿no? Y sobre todo, pues nuestra principal actividad es el diseño de interiores. Y lo hacemos aquí y lo hacemos también en Shanghái, donde yo estuve viviendo de 2011 a 2016 y donde fundé un estudio en el que seguimos activos y seguimos colaborando. Antes os quiero hacer dos cosas. Quiero enseñaros algunos proyectos y no nos da tiempo a hablar del proyecto, pero sí quiero compartir algunas experiencias que he tenido a través de los proyectos. Pero antes quiero coger prestadas unas palabras de este autor, de Juhani Pallasmaa, que es un arquitecto finlandés, que a mí me parece muy bonito todo lo que habla porque él reivindica toda una arquitectura de los sentidos y sobre todo del tacto,
¿no? Y porque para él es muy importante. Y bueno, y tiene varios libros que yo recomiendo, he traído uno para enseñarlo porque os lo recomiendo de verdad para poder abrirnos más, reivindicar este aprendizaje desde la percepción, que en realidad ya lo tenemos incorporado. Os leo rápido esta parte, ¿no? Que creo que va mucho con el tema de hoy. El saber de las sociedades tradicionales se almacena directamente en los sentidos y en los músculos. No se trata de un saber moldeado en palabras ni en conceptos. Aprender una habilidad no se basa en la enseñanza verbal, sino en la transferencia directa del oficio desde los músculos del maestro a los del aprendiz, a través de la percepción sensorial y la mímesis. Este principio de conocimiento incorporado y de habilidad sigue hallándose en el núcleo del aprendizaje artístico. Yo creo que esto sigue siendo una realidad, ¿no? Y aunque parezca que no, por las tecnologías, por los procesos industrializados, por lo mecánico, en realidad seguimos aprendiendo así y de forma muy innata. Y de hecho, yo pienso que si observáis los niños pequeños, ¿no? Cuando empiezan a descubrir el mundo, lo hacen todo desde el tacto, cogen las cosas, la boca, no es un tema visual. Entonces, en realidad, aunque es de una manera muy, muy inconsciente, pero nuestra realidad, el mundo que vemos, en realidad lo hacemos a través de todos los sentidos, y el del tacto, ¿no? y el de tocar seguramente es el más importante, más que el visual, es el que nos da una información más corpórea, ¿no? Sigo. Otro concepto que me gusta mucho de este autor, el pensamiento sensorial. O sea, él nos dice, estructuramos nuestro mundo sobre la base de mapas mentales y en la formación de esos esquemas de la experiencia, las estructuras del entorno desempeñan un papel central. Desde el punto de vista existencial, el conocimiento más importante de nuestro día a día, incluso en una sociedad intensamente tecnológica, no reside en teorías o explicaciones alejadas, sino en un conocimiento silencioso que está más allá del umbral de la conciencia, fundido con el entorno diario y las situaciones de comportamiento. Bueno, sigue con lo que os he explicado antes. Me gusta mucho esta idea de que él propone de que a través del aprendizaje que hacemos de las manos, desde la mímesis, desde la repetición, se genera todo este pensamiento que es sensorial, ¿no? Y creo que abre más a todo un pensamiento que no solo es cognitivo, que aprendemos desde la lectura o desde los conocimientos que nos van entrando, sino que es toda una experiencia que seguramente si la pusiésemos porcentajes se llevaría ganaría por goleada, ¿no? Yo creo que en realidad aprendemos mucho desde este lado, ¿no? Y vivimos el mundo así, desde esa banda que yo le llamo sutil, o invisible, o sensible, ¿no? O suprasensible, como dicen algunos autores. Y luego, para acabar estas reflexiones, está estas citas sobre la mano que piensa, ¿no? Él nos dice, el mismo Juhani, todos los sentidos piensan y estructuran nuestra relación con el mundo sin ser conscientes de esa actividad perpetua. El modo de pensamiento sensorial incorporado es esencial al arte y a todo trabajo creativo. Él mismo cita en el libro a Martin Heidegger, y que él nos dice, la esencia de la mano nunca puede determinarse ni explicarse como la de un órgano que agarra. Todo movimiento de la mano en cada una de sus acciones conduce al pensamiento. Toda carga de la mano se soporta a sí misma en el elemento. Toda acción de la mano está enraizada en el pensamiento, ¿no? Yo creo que también es importante entender esto, ¿no? Que cuando hacemos, y con el tema que estamos aquí, el tema de arte, artesanía, ¿no? Para mí la importancia que tiene hacer las cosas, intentar no perder estos procesos manuales. En realidad, las manos son los que nos han dado la capacidad de crear, o sea, no es solo el pensamiento, o sea, si nos diferenciamos de algo de otras especies animales, es de que podemos coordinar pensamiento racional con acción, ¿no? Y la acción la hacemos con las manos, que como estamos levantados, nos quedan libres y nos permiten hacer, pues bueno, todo lo que hacemos, lo bueno y lo malo, ¿eh? Pero creo que es muy importante entender esta conexión entre las manos y el pensamiento. Y en este sentido, esto me ha ayudado a entender más de mayor lo que es algo que yo he vivido desde pequeño, ¿no? Y que no lo vivía de una manera intuitiva, pero que luego me ha ido ayudando a
me ha ido ayudando pues, ciertos autores y la propia experiencia a entender un sentido de todo ello. A partir de aquí, de alguna manera, todo esto que os explico hasta ahora es lo que yo creo que ha influenciado mucho en mi trabajo, ¿no? Y de alguna manera, como vais a ver ahora, os voy a compartir algunos proyectos, muy pocos porque tenemos muy poco tiempo. Perdonad, me quedan 10 minutos. Pues ahora sí que de una manera más visual os voy a comentar algunas experiencias tenidas de algunos proyectos. Esto es una casa antigua de una provincia de Anhui, de China. Bueno, yo luego si queréis más tarde hablaremos si tenemos tiempo entre café y café, pero yo he estado estos 5 años en China, me fui me cogí como un año sabático para ir a viajar y a estudiar la cultura de Asia, me gustaba mucho, me interesaba y me planté allí. Eran 3 meses con opción a un año y que acabando siendo 5 años, ¿no? Esto me ha llevado a hacer un trabajo para mí muy rico, que ha sido el de sumergirme en una cultura totalmente diferente a la mía y poder, intentar entender esa cultura, y a la vez me ha ayudado mucho a entender mi cultura de origen, ¿no? De nacimiento. Lo digo porque algunos proyectos que os voy a enseñar ahora, que son recientes, están en China, ¿no? Esta es una casa de una provincia de Anhui, tiene 200 años y si os fijáis en la casa, estas arquitecturas tradicionales chinas eran estructuras de madera. Luego hacían paredes de tocho, de mahón y cubiertas de cerámica, ¿no? Pero lo que aguantaba la casa, la estructura, como seguro que habéis visto en algunos templos si habéis viajado pues, para la India o Asia, eran culturas hechas en madera. A mí me parecen preciosas, ¿no? Y esta es una casa recuperada. No voy a explicar el entorno ahora, pero esta es una casa recuperada, pero no es la casa se ha reconstruido, lo que se ha reciclado es la estructura, ¿no? Hay un señor coleccionista de estas casas que se ha dedicado 20 años a recogerlas y a reconstruirlas. Entonces, como veis, tiene un valor artesanal brutal, ¿no? Es espectacular. Son tallas que la gente dedica años a hacerlas en su origen, ¿no? Y ahora también han sido años, casi 20 años de recuperación de todas estas casas. Esta casa en concreto ha pasado a tener un nuevo uso, y es la de albergar una colección de arte. Entonces se ha convertido en una galería de arte y un museo, y este ha sido nuestro encargo, ¿no? De trabajar en la reconversión de este espacio con un valor, digamos, como patrimonio cultural perdonad, pero tengo una mezcla de idiomas que me faltan a veces palabras, pero con un valor muy importante, y el nuevo uso es albergar una colección privada de arte de Jackie Chan. No sé si conocéis al actor. Bueno, Jackie Chan en Asia, aquí no es muy tan conocido, en Asia es una celebridad, ¿no? Entonces, él, desde una especie de fundación, está promoviendo toda una colección de arte alrededor de la tradición china, o la recuperación de la estética más de artística china, la sostenibilidad, que lo hace mucho a través de reciclaje y de este concepto del reciclaje, y también pues, a través del arte y el diseño y la arquitectura, porque para ellos, ¿no? Los que gestiona la fundación, es muy importante como herramienta de educación, ¿no? Entonces, son valores que nosotros compartimos en el estudio, y la verdad son de aquellos proyectos que pagarías por trabajar, ¿no? Pero bueno, tenemos la suerte de poder trabajar. En este proyecto yo quería hacer una reflexión para mí sobre la tradición, ¿no? De cómo yo la entiendo. Y os leo, me gusta mucho, es del director del Museo Nacional de Tokio. La tradición no es simple preservación, es el elemento del arte creativo que no cambia en su esencia, pero que cambia constantemente en su expresión, ¿no? Hay dos maneras, yo creo, de ver la tradición. Con nostalgia, ¿no? Como esto era fantástico, ahora lo que tenemos es horroroso, ¿no? Y es esa visión de hay que preservar, cuidar y reproducir, ¿no? Con lo cual
como yo he visto en China, pues trabajos como este tipo de casas que se recuperan o edificios antiguos, pues se acaban haciendo como eran 200 años atrás, ¿no? Los mismos materiales, los mismos tratamientos, todo igual. Pero para mí esto no es un camino, para mí, interesante, porque para mí esto es una visión anclada en el pasado, ¿no? Yo creo que tenemos que mirar al futuro. Estamos en la época que estamos, con la tecnología que estamos, con la educación, con el pensamiento que estamos, y yo creo que tenemos que intervenir en todo este patrimonio con valentía, ¿no? Valentía de poner en valor también nuestro tiempo. Ahora, eso sí, con respeto con el conocimiento antiguo, con respeto con la cultura y intentando incorporarla, generando un diálogo lo más interesante posible, ¿no? Porque al final, para mí, hay mucho de esto, ¿no? De capas, ¿no? Y de poder generar diálogo. Lo mismo que luego lo explicaré en otro proyecto. Entonces, en esta casa lo que se propuso fue sobre todo una intervención muy respetuosa con lo que era la estructura para poderla enseñar como una obra en sí misma, con lo cual, pues bueno, como un museo, pues necesitas lavabos, entrada, recorridos, iluminación, climatización para la conservación, o sea, toda una serie de elementos que ha de funcionar, pero que en este proyecto están todos trabajados desde el suelo, ¿no? Y este suelo es el elemento nuevo que ha aparecido, que nos alberga iluminación, que nos alberga instalaciones, que nos alberga toda la parte como técnica, pero que nos libera los pilares y el tejado para poder apreciarlo, ¿no? O sea, ha habido un trabajo de vaciado para enseñar solo la estructura y luego pues de minimizar la intervención, pero como veréis, de una manera un poco... Este es Jackie Chan, que está estupendo. El tío. Esta es la inauguración que fue, de hecho la inauguración de esta galería fue el 13 de mayo, hace muy poco. Ha sido un proyecto que hemos realizado con un estudio de arquitectura taiwanés, que son los que han llevado todo el día a día de la obra, y también pues, con la gente de la fundación, que hay un comisario pues, con quien hemos estado trabajando todo el tema, porque no era fácil, ¿no? Entrar en patrimonio de... Estas son algunas obras de la colección que va a ser permanente. Aquí está este dragón, que es como el concepto principal de las piezas que se han puesto en esta galería, y que es un elemento, como sabéis, pues, mitológico, pero muy importante en China, y además muy vinculado a Jackie Chan, que su propio nombre es dragón, ¿no? Esto ha sido esta pieza, que es de un artista chino, la del dragón suspendida, es espectacular, es una instalación espectacular y está hecha reciclando bicicletas, piezas de bicicleta, pero también con la colaboración de un artesano experto. Es una de las personas, él lo tienen casi como patrimonio nacional a este hombre, que es experto en el trabajo del bambú y el tejido del bambú, pero tan experto y tan preservado, porque es que escasean, que está trabajando pues, en Pekín y en casi bien pues, para instituciones, museos, todo esta. Pero bueno, le pidieron esta colaboración y él vino a tejer lo que era el cuerpo de este dragón. Y fue muy bonito verlo y es espectacular el resultado. Y además, no sale en la foto, no es pero además con su nieto, ¿no? Había un chico de unos 18, 20 años que estaba allí con él, se pasaron un mes tejiendo, ¿no? Y el nieto estaba aprendiendo y el abuelo pues, lo enseñaba. Bueno, muy interesante. Yo creo que, en este sentido, creo que es un camino interesante, ¿no? De ver cómo podemos integrar procesos artesanos y este conocimiento, pero para un contexto y una visión contemporánea, ¿no? Paso. Este es otro proyecto hecho en China, más experimental, y tiene que ver con el impacto que a mí me produjo el vivir a la velocidad que se transformaba China, ¿no? Es algo que luego he entendido que es algo pues, que es constante en todos sitios, o sea, la vida cambia y constantemente, ¿no? Y todo, incluso nuestro entorno más estable, está en cambio. Pero China para mí ha sido muy interesante en estos aspectos de que te pone los extremos, ¿no? Te pone los contrastes. Lo que aquí es mucho más sutil o más gris o allí es blanco o negro, ¿no? Entonces,
lo de la transformación era espectacular. O sea, ver cómo desaparecía un barrio en estos años que he vivido, un barrio entero llamados Lilongs, que son estas casas preciosas, adosadas, antiguas, que eran con lanes donde no pasan coches y donde es casi un pueblo dentro de una ciudad de 25 millones de habitantes. Pues ver cómo desaparecía esto y en un año y medio habían torres de 40 plantas, 8 o 9 torres, haciendo un compound que es súper como moderno pues, para la nueva vida, y arrasaban con toda la vida que había de pues, gente mayor y gente que llevaba toda su vida en estos Lilongs, pues era un impacto, ¿no? Era un impacto para mí. Esto me llevó a empezar un proyecto que empezó como una reflexión y acabó haciéndose un poco realidad, ¿no? Estas son bueno, os leo esto de Lao Tse, que me gusta mucho. Me ha ayudado mucho a entender China, Lao Tse. Lao Tse es un filósofo del 2000 antes de Cristo, pero tiene un librito, solo hizo un libro con 60 poemas o versos, así de gordo, que yo os lo recomiendo. Y yo creo que es muy interesante todo el contenido que hay ahí, ¿no? Y a mí realmente me ha ayudado a entender muchas cosas. Él dice, lo más delicado del mundo puede con lo más duro del mundo. Lo que no tiene sustancia penetra donde no hay espacio. Yo sigo confiando en que aunque parezca que las cosas tienen más fuerza, ciertas cosas y van adelante, yo sigo pensando, como dice Lao Tse, que desde lo sutil, desde la sensibilidad, desde la verdad, desde lo puro, yo creo que puede llegar a preservar y a mantener todo lo que nosotros le ponemos valor, ¿no? Esto fue una visita a estas casas. Ya quedaban 5 casas levantadas, a lo mejor de unas 50, 55. Y para todo este proceso yo pedí a una amiga fotógrafa especialista en retrato que me ayudase a recoger la memoria de estos materiales o de este espacio. Yo quería mi idea era coger madera de estos, porque eran estructuras de madera también. Mi idea era coger madera y reutilizarla, ¿no? Pero no era solo el hecho de reciclar el material, sino era el hecho de reciclar la memoria o el conocimiento que yo pudiese encontrar en estos sitios, ¿no? Y fue como un ejercicio que empezó así. Yo le pedí luego más adelante tuve un encargo y yo le pedí a esta fotógrafa que intentase captar en el proceso de transformación de todos estos materiales, que ella intentase captar la parte invisible, la parte sutil, la que no se aprecia, ¿no? Pero que yo veía que había algo interesante, ¿no? Entonces ella pues, vino conmigo, estuvimos diciendo, todo el proceso lo hizo conmigo, ¿no? De cuando íbamos al taller, cuando íbamos a recoger las maderas, cuando las elaborábamos, todo el proceso se involucró mucho. Y estos eran los restos con los que yo empecé a trabajar, ¿no? Luego otro interés que yo tenía en este proyecto era recuperar este material, pero con artesanos de la madera, ¿no? Conseguí encontrar un chico de una formación como artista, pero que había entrado en el mundo de la madera también por familia, un poco como yo, y él ya estaba trabajando reciclando madera para hacer mesas, para hacer algunos muebles que él vendía. Entonces tenía una gente especializada y él sabía tratar esta madera. Y entonces empezamos a trabajar con él para ver cómo le dábamos forma a este material, cuál era cómo lo podíamos transformar. Empecé haciendo mesas, empecé desarrollando piezas, ¿no? Esto era parte del trabajo, era decir, cómo limpiábamos el material, pero preservando esta pátina del tiempo y la identidad que tenía, pero a la vez cómo le dábamos luz, porque también había una parte de material, había una parte bonita de colores, había otra parte muy sucia, de maderas muy sucias, entonces tampoco era un tema de limpiar, de pulirlas, entonces estuvimos trabajando cómo hacerlo, ¿no? Poco a poco fuimos encontrando la manera o la fórmula de integrar todas estas cosas, ¿no? Y estas ya son unas primeras piezas que desarrollé un poco ya más en serio para un encargo para la fundación de Jackie Chan, que fue cuando yo entré a colaborar con ellos, ¿no? Ellos me compraron piezas, me pidieron desarrollar el centro creativo que tienen en Shanghái. Entonces me pidieron diseñar unos muebles, había hecho ya toda la reforma, les gustaba mucho, ya empezaron con este tema de reciclar desde el diseño y el arte, y entonces me pidieron, bueno, de verdad, en la realidad me dijeron haz lo que quieras,
pero nos gusta este proyecto, haz algunas piezas para nuestro centro, ¿no? Entonces, yo vi que había una zona donde tenían que trabajar y toda una parte de equipo que va pasando por el centro. Entonces decidí diseñarles unas mesas con estas maderas y unos bancos, ¿no? Este es una de las piezas grandes, tiene 8 o 10 metros, y la idea de esta pieza era pues, la de crear un banco para el diálogo, para la contemplación y el diálogo, ¿no? Intentaba también mezclar estas dos culturas, la occidental y la que yo estaba viviendo allí, la oriental, y cogí como anécdota una cama del opium bed, la cama de día que tienen la tradición china, que es como un sofá, pero como una cama donde ellos se sientan, toman el té o antes se estiraban y también son muy conocidas en las películas por el opio. Y luego cogí también la chaise longue de Le Corbusier, que es un icono de nuestra cultura a nivel de asiento, ¿no? Y esta es la sección de esta chaise longue y las mezclé, ¿no? Y salió pues este banco. Paso rápido. Recuperamos tejidos antiguos que se utilizan para dotes y luego este proyecto bueno, ha ido creciendo y hay 2 proyectos más que están aún pendientes de ejecutar. Pero bueno, os paso la idea. Lo que fui profundizando con el tema del diálogo, la memoria y la tradición y entonces diseñé esta habitación del té que intentaba recuperar también a través de estas maderas, recuperar lo que era ya la esencia de esta casa, ¿no? De estas casas que yo había vivido y que podían servir para sentarse y a través del té, que era una tradición de ellos que aún está viva, pues poder como, bueno, dialogar o contemplar, ¿no? Luego, este es otro proyecto que hice en Shanghái. Para mí, de este proyecto, que la tengo por aquí la bici, ahora luego si queréis le dais un vistazo, este proyecto fue muy bonito porque con unos amigos ingenieros, 2 ingenieros que habían trabajado en tema de gestión medioambiental, querían hacer un taller pues, relacionado con las nuevas energías y tal. Y sobre todo para ellos era hacer comunidad. Y esto para mí me gustó mucho, que es lo que destacó más de este proyecto. La idea era que ellos proponían era que tú cogías bambú y te ayudaban a hacerte un marco, pero no era, ellos montaron un taller, pero no para vender bicis, sino para que la gente se las hiciese, ¿no? Entonces, para ellos era un valor, y realmente lo es, ¿no? Era un valor la autoproducción. Yo participé en este taller, les ayudé a diseñar estas bicis y bueno, hicimos lo que ahora veréis la mía, que es la pieza que me he traído de China. Yo diría de este taller 2 cosas, o de la experiencia que yo tuve. La importancia de generar comunidad, o sea, y lo bonito que es cuando dar participación a la comunidad en el poder mejorar el entorno por todas las ventajas que tiene el transporte en bici y el bambú y todas estas como material natural, etc. Pero también para mí fue una sorpresa toda la parte emocional que hay vinculada a lo que tú te haces para ti mismo, ¿no? O sea, y es algo que tiene un valor que tú es inexplicable, ¿eh? Y luego yo creo que luego si veis la bici, pues bueno, es algo para mí que me costaría desprenderme porque le tengo mucho valor de haberla yo, está trabajando muchas horas, pero yo creo que la gente también lo percibe porque la gente ve la bici y le llama mucho la atención, ¿no? Bueno, paso rápido. Este era un proyecto de interiorismo en un edificio de los años 30 en Shanghái, donde yo aquí os quería hablar del diálogo, ¿no? Del diálogo con el entorno, el diálogo cultural. Esto era un edificio que está protegido como la época Art Deco, hecho por unos arquitectos franceses en un momento de esplendor de Shanghái en los años 30. Y bueno, y es un piso donde han pasado pues, mucha gente. Nosotros no lo encontramos totalmente, vamos a llamar como desproveído de su memoria, ¿no? Nada de lo que había original estaba en el piso cuando entramos. Entonces fue un trabajo de recuperación de esa memoria a través de lo que podía haber sido este piso investigando, ¿no? Ahí pues toda una reinterpretación para plasmarlo, ¿no? Yo creo que es muy importante ese diálogo con el entorno y eso genera un diálogo también interno que, bueno, creo que ayuda, ¿no? al bienestar que puedes tener. Tuve la suerte de poder desarrollar mobiliario, de poder desarrollar lámparas, de poder desarrollar pues, estas divisorias como inspiradas en los muebles de Art Deco
Y bueno, fue un proyecto muy, muy bonito y seguramente factible porque estaba en China, donde aún es posible trabajar pues, con todos estos artesanos que aún dominan el hierro, que dominan como se hacía antes, ¿no? Donde no es tan costoso como aquí. Esta es una colección que ha salido, bueno, que salió para esta casa, que es de muebles. Bueno, fue un trabajo muy bonito de todos estos detalles. Y luego ya para acabar, os quiero hablar de este proyecto porque tiene también que ver con algo que para mí fue muy, muy especial. En 2015 yo fui invitado para como una plataforma de trabajo en Qinghai, en Yushu, en el altiplano tibetano, ¿no? ¿Por qué allí? Porque en Yushu nacen los 3 ríos más importantes de Asia, ¿no? El Mekong, el Yellow River y el Yangshu, que es el que tiene el delta en Shanghái, ¿no? Entonces, un antropólogo tenían esta inquietud de ver cómo se podían conectar lo que es el delta con la fuente del río, ¿no? Con el origen, e intentar preservar la fuente, que es lo único que aún no está contaminado. Entonces nos pidió a toda una serie de profesionales alrededor del agua, y en mi caso yo estaba en la mesa creativa para ver desde dónde el arte, el diseño y la arquitectura podíamos ayudar a preservar el medio ambiente y la cultura local a la vez que encontramos una manera de desarrollarse, ¿no? Como ellos estaban ya enfocando desde el turismo, ¿no? Entonces, fue algo muy bonito, fue una experiencia muy bonita. Yo tuve la oportunidad de poder viajar e investigar antes de poder hacer una propuesta. Nos pedían una propuesta concreta y bueno, lo que salió fue esto, ¿no? Fue una propuesta de pabellones para contemplar la naturaleza. O sea, nos parecía que la experiencia del visitante tenía que ser a través de una arquitectura lo más limpia posible, ¿no? O con el menor impacto posible, y a la vez que permitiese disfrutar de lo que yo creo que era más impresionante allí, que era el cielo, ¿no? A 4.000 metros de altura, y visitantes de ciudades, ¿no? Pues descubres el cielo, y sobre todo en China, que no lo ves en ninguna ciudad por la polución, ¿no? Entonces hicimos este pabellón, que es el Sky Retreat, que era como una habitación de hotel. Hay un pequeño baño, muy austera, un pequeño baño, una ducha, un espacio donde puedes hacerte un té y calentarte alguna cosa, y arriba hay una especie de tatami donde simplemente estar. Entonces, lo que nos pareció muy interesante era usar toda la tecnología, todo el conocimiento que tenemos alrededor sobre la eficiencia energética, los procesos constructivos de prefabricación, para poder pues, minimizar el impacto, que esto se pueda desmontar, que se pueda llevar y que no dejar la mínima huella posible. Pero a la vez queríamos involucrar a los artesanos locales, que esto es un monumento espectacular vivo que está en Yushu, donde la gente esculpe mantras en las piedras y las deposita. En esto le llaman many piles de stone, ¿no? Hacen montañas y montañas, pero millones y millones. Son como dos eixamples de Barcelona. Y nosotros queríamos que ellos esculpiesen con toda esta intención y toda esta carga espiritual que ellos ponen en la piedra, que piden para ellos, pero también piden para la preservación de su entorno, pues que este pabellón pudiese estar revestido de estas cerámicas esculpidas, pero que pudiese también incorporar toda esta tecnología que nos permitiese pues, lo que nos permite hoy en día, ¿no? Que podemos tener un edificio off-grid, ¿no? Casi desconectado de la red, y que se autogestione, se autoprevé como casi como un árbol, ¿no? Y bueno, y con esto deciros que este proyecto fue como realmente un punto de inflexión, porque nos dimos cuenta que lo que aquí era como teórico teníamos que poder aplicarlo a la realidad, ¿no? Y entonces a partir de aquí pues empezamos a desarrollar todo un proyecto de casas, de arquitectura, pues, o pabellones en este sentido, pero más sencillos, pero que incorporasen toda esta esencia, ¿no? De trabajar, de incorporar todo este conocimiento antiguo, artesano, de tradiciones, con procesos contemporáneos, tecnología contemporánea y visión y conocimiento contemporáneo, ¿no? Y ahí estamos. ¿Cómo es la comunicación con los artesanos? Una en el mismo lenguaje, porque a veces ya es difícil en el mismo, pero es que en tu caso encima es otro lenguaje. Sí. En China, en concreto,
siempre he necesitado ayuda para la comunicación. No he aprendido chino, solo el de supervivencia, pero incluso aunque lo aprendas es muy difícil, aunque lo puedas aprender o tener un nivel un poco básico para defenderte, es muy difícil realmente entrar, porque luego China es enorme, son 5.000 kilómetros por 5.000 kilómetros, es como desde Rusia hasta el norte de África. Entonces, es que a la que cambias de ciudad ya hay otro dialecto, ¿no? A la que cambias de provincia ya hay otro dialecto, ¿no? Y es difícil. China siempre necesitas ayuda de local. Y esto es algo que al principio me molestaba mucho, pero un poco de impotencia, ¿no? Es decir, no me puedo gestionar y soy muy dependiente, pero luego es algo que fui aceptando y que creo que hasta ha sido bonito porque me ha dado oportunidad de trabajar en equipo con gente que al final ves que no todo es el resultado del trabajo que estás haciendo, sino que el proceso y las relaciones te aportan mucho, ¿no? Entonces ha sido siempre así. A nivel de artesanos, sí. Ellos, sí, siempre sorprendidos, sí, pero siempre sorprendidos. Pero yo siempre, al menos, y aquí también, alguna cosa que yo creo que hay ganas de avanzar, ¿no? Y yo lo que un poco le decía a Carla cuando me pidió introducir lo que iba a hablar, yo pienso que la artesanía se está quedando como para lo folclórico, ¿no? De una cosa como casi para el museo o para el turismo. Y yo creo que ellos agradecen cuando te aproximas con ganas de abrir camino y de incorporar su conocimiento. Yo creo que lo aprecian mucho, todos, hasta gente muy humilde o muy sencilla. Bueno, era para preguntarte si hay mucha diferencia entre la artesanía, bueno, el concepto de artesanía que hay aquí y el que hay allí, ¿no? Porque a veces es como que piensas en China y piensas que es como más en el sentido de que tienen más presente la tradición o tienen más presente pues muchas cosas que aquí no tenemos. Entonces, ¿qué diferencia hay o qué similitudes? No, sí. No tienen tan presente la tradición porque ha habido o sea, realmente el comunismo, toda la revolución cultural hizo mucho daño a la cultura china y casi se intentó borrar del mapa. Por suerte las cosas profundas renacen, ¿no? No les cortas, pero no. Esto es algo que también he visto allí que me ha parecido muy bonito, ¿no? De ver cómo lo importante y lo interesante, por mucho que intentes aniquilarlo, resurge, ¿no? Y ahora China está en un momento de recuperación de esta identidad, pero se dan cuenta que han perdido mucho, que casi no tienen esa cultura, casi no la pueden acceder, entonces la están intentando recuperar. Aún así allí, y como ha habido tanta tradición artesana y como se ha mantenido esa tradición, pero no solo de artesanía bonita, sino también porque la era tecnológica o industrial ha entrado muy reciente, pues, y son tantos habitantes, pues bueno, sigue habiendo mucho trabajo artesano, ¿no? Pero yo también me gusta hablar, porque no solo de la artesanía, también me gusta hablar de los procesos artesanos, ¿no? Es algo que al final es lo que decía al principio, ¿no? La importancia de trabajar con las manos, que da significado y que da intenciones a lo que estás haciendo, ¿no? Y nada que ver con lo que puede hacer una máquina, que no le comunica nada ni hay ningún feedback, ¿no? En China lo que para mí aún pasa, que aquí ya no pasa tanto, es que no hay tanta maquinaria, aún puedes trabajar mucho esos procesos artesanos, ¿no? Y para mí es bonito, porque es como hay cierto oficio, ¿no? Aquí te encuentras cada vez más que los oficios son muy especializados, ¿no? Con lo cual saben hacer muy bien una cosa, pero no salgamos de ahí porque no... Y esto para mí es una pena, que allí aún está. Pero allí está cambiando hacia aquí, como lo que tenemos aquí. O sea que no... Es un poco ley de vida. Por eso yo creo interesante encontrar, al menos la gente que nos dedicamos a proponer, ¿no? Estamos en esa situación de diseñar o desde el arte o desde el diseño o desde la arquitectura, pero tenemos esa posibilidad de proponer y de crear esas colaboraciones, ¿no? Y poderlas facilitar, porque
no tenemos la decisión total, pero podemos influenciar, ¿no? en esas decisiones desde nuestro trabajo, desde nuestro pensamiento, ¿no? Y yo creo que aquí pues, también hace falta recuperar todos esos procesos, ¿no? O combinarlos, ¿no? Para que sea eficiente. Yo estoy trabajando en una empresa de mobiliario, estamos hablando mucho de esto y claro, te das cuenta que es que no es eficiente económicamente, ¿no? De introducir procesos artesanos y hacerlos aquí es muy caro. Y entonces lo intento en términos, claro, para ellos de coste, ¿no? Entonces tenemos que encontrar un equilibrio. Lo digo porque darles la espalda a ellos, en el fondo, es cerrar la puerta, ¿no? Entonces estamos, bueno, pues, ¿cómo una parte está industrializada o un proceso industrializado y qué parte podemos trabajar, que a lo mejor es el 20%, pero ese 20%, pues, estamos dándole un valor más humano a esa pieza o a ese mobiliario, ¿no? Y a lo mejor no puede ser el 100%, pero puede ser el 20%, y a lo mejor ese 20% para esa persona, bueno, no es fácil, ni aquí. Luego entras en temas de producción, un artesano a la que le dices, vale, haces el 20, pero has de hacer 100 y en 3 semanas se pone muy nervioso, ¿no? Y dice, no, yo no trabajo así, ¿no? Entonces, no es fácil, pero bueno, a mí me apetece ese reto, ¿no? De mirar, de conectar, ¿no? Conectar pues, esas disciplinas, conectar esas culturas, ¿no? Y me parece interesante. Yo tengo 2 dudas. Bueno, aquí Barcelona es un ejemplo que ha vivido algunas épocas de oro con el modernismo, el Art Nouveau y todo esto. Es una maravilla. Y yo siempre digo, si se quisiera volver a hacer esto, no existe el oficio, que es un poco lo que se ha perdido. Es decir, yo vivo en Sagrada Familia y he visitado los talleres de Sagrada Familia y claro, ahora todo es por ordenador y tienes una maquinita que te corta la piedra y todo lo demás. Yo como artesana lo que encuentro es que la gente, justamente por esto de la inmediatez de la tecnología y todo eso, no valora realmente el valor intrínseco y el valor económico que tiene un trabajo de artesano. Entonces, como tú decías, no es fácil incorporar lo artesanal por un tema de productividad, porque como dices, a mí vienen y me encargan 50 y me pongo nerviosa, claro. Ya ni hablemos de 100, me pongo nerviosa porque el trabajo artesanal normalmente implica también mucho proceso propio de dedicación. Entonces, ¿ves alguna tendencia a que vuelvan a implementarse escuelas de oficio como era cuando eran nuestros abuelos, o un padre de carpintero y todo lo demás? Había talleres donde el aprendiz aprendía el oficio y de hecho en el Renacimiento italiano, las grandes esculturas que vemos, vas a un Bernini o una cosa así, los tíos hacían una parte, pero luego los que la acababan eran los aprendices. Entonces, ¿hay alguna tendencia? Porque eso también aumentaría la posibilidad de productividad y quizás la gente pondría más en valor el trabajo artesanal, que a uno le pasa que la gente viene y te dice, sí, está bonito, pero claro, en el chino me cuesta 2 euros y se te ponen los pelos de punta porque tú has trabajado 8 horas para hacer una cosa y la cobras 10 euros y te dicen, sí, claro, está lindo, pero... Entonces, ¿hay alguna tendencia que tú veas de decir, bueno, está bien, vamos a empezar a recuperar la tradición, todo, pero para eso hay que sustentarlo otra vez con escuelas de artesanos? Mi sensación es de que me sabe mal, pero no veo tendencia hacia la recuperación de escuelas de artesanía. Pero veo una tendencia que sí que me anima, y es de que mucha gente, veo una tendencia en que mucha gente de diferentes oficios o carreras profesionales, no solo del mundo creativo, donde tal vez hay más, lo he vivido en China y lo he vivido aquí, se están reinventando, ¿no? Porque se han cansado o no creen en lo que está pasando. Entonces, y como se están reinventando, yo también creo que se están dando unas nuevas oportunidades o unas condiciones que lo permiten, que es pues toda la comunicación, esta conexión entre productor
y usuario o cliente final que podemos hacer desde todas estas herramientas de Internet que antes no existían, con lo cual no era fácil, ¿no? ni dar salida a tus productos, necesitabas muchos intermediarios que se ganaban todos la vida mejor que el que las producía, ¿no? Pero ahora yo creo que por toda una serie de condiciones, de contexto social, de nuevas herramientas, de nuevas tecnologías, están pasando cosas para mí muy positivas, y es que gente se está dedicando a hacer pues series limitadas, se está poniendo valor en el volver a hacer, ¿no? Y tengo amigos en China pues, que han dejado los estudios y todo a nivel como diseñadores o para montar su taller de joyería, para montar y se han ido a formar con alguien que han podido y empiezan su trabajo, ¿no? Esto sí que está pasando y a mí esto me anima. Ahora, en este sentido, digamos, de lo que ha sido antes, yo creo que no, pero puede volver de una manera mucho más sofisticada. Y tenemos herramientas para hacer cosas tan bellas como lo que se hacía antes con estos oficios. El tema es que podamos realmente, tal vez ahora ya no, el modelo de trabajo ya no es tan artesano, pero a lo mejor la artesanía, nosotros intentamos en el estudio trabajar mucho de manera artesana, pero también trabajamos con los ordenadores, pero creemos que el proceso de maqueta, de dibujo más artesano, también da lugar a resultados diferentes, ¿no? Estas colaboraciones pues, nos enriquecen, ¿no? Y cuando nosotros proyectamos, que al final lo hacemos por ordenador y con herramientas súper sofisticadas, que además es fantástico que estén, pues también podemos hacer cosas, no voy a decir mejor que las que se hacían antes, pero interesantes, ¿no? Y de hecho ahí se están haciendo cosas muy interesantes. El tema siempre, yo creo que es el coste, los recursos económicos, los tiempos. En China hay un problema de tiempo también, no solo de coste, es la velocidad a la que se transforma, ¿no? Y bueno, son varios factores. Pero en una parte no te puedo animar, en otra parte soy un poco más optimista. Quería saber, ya que has estado en China, cómo has vivido el tema filosófico del taoísmo, el feng shui, si te lo han pedido, si lo has utilizado y qué piensas de esto, ¿no? Bueno, el taoísmo, me costó mucho encontrar a alguien que me hablase de taoísmo porque en China dicen que el taoísmo es para cuando te retiras, digamos, ¿no? Por la manera, porque no es útil para la vida, ¿no? Es útil para cuando ya te retiras, que entonces te puedes dedicar a pensar, a ir a la naturaleza, ¿no? Y aplica más el confucianismo un poco, ¿no? en su vida. Pero a mí personalmente me ha interesado mucho. De hecho, ese fue el motivo de mi viaje hacia Asia, ¿no? Me gustaba mucho todo, pues, toda esta concepción que yo al principio la asociaba más al budismo. Me gustaba mucho pues, toda esta filosofía también en la tradición japonesa. Japón sí que preserva muy bien, sí que le dan mucho valor a los procesos artesanos y trabajan para preservarlos. Los chinos se consuelan diciendo que Japón ha preservado bien su cultura, porque se dice que entonces se van a Japón a ver cómo lo hacen, ¿no? Pero ellos en su educación les han puesto el chip en la mente de que Japón es muy buena, pero que ha preservado bien su cultura, que ellos no, y que ellos han de hacerlo y han de aprender de Japón, ¿no? Y es cierto que China en un momento fue fuente de conocimiento para todo lo que hay alrededor del mar de China, que para arriba es Corea, Japón, y para abajo pues todo lo que es Vietnam, Malasia, Singapur, Sudamérica, todo esto. Sí que es cierto que China en un momento histórico fue fuente de conocimiento. Pasa que Japón se mezcló con la cultura local y lo ha ido preservando de una manera muy interesante. Hay unas épocas chinas donde es verdad que hay un diseño fascinante, o sea, de un minimalismo fascinante, ¿no? La época Song, bueno, hay un par. Y respecto a tu pregunta del taoísmo, es de que esto a mí me movió mucho. Me di cuenta que yo iba para Japón, pero me di cuenta que en China estaban los orígenes, las raíces, y luego me di cuenta que el taoísmo es lo que impulsaba toda esa cultura que yo tanto apreciaba desde Japón. Fue una mezcla entre taoísmo y budismo que se fue hacia Japón. Y no solo religioso... Dime.
Y el Feng Shui en China se sigue aplicando, se sigue aplicando. No todo el mundo le da valor, porque ha habido como, o sea, si algo intentó el gobierno comunista fue eliminar las religiones y todo lo esotérico, todo esto lo eliminó, ¿no? Pero se sigue creyendo, ¿no? Se sigue creyendo y la gente que tiene poder adquisitivo trae Feng Shui Masters de Hong Kong, donde también toda esta gente, intelectuales y gente con conocimiento, tuvo que exiliarse de China. Entonces están en Taiwán, están en Japón, están en Hong Kong y se sigue trabajando, se sigue. Pero no es la gente joven, el día a día, no te lo piden. No es gente con un conocimiento o con un poder adquisitivo. Gracias.